Y durante el segundo día de la cumbre del G20 que se celebra en Indonesia, el ministro de Relaciones del Exterior de Rusia abordó el tema de la crisis alimentaria y energética. En ese sentido, Sergei Lavrov subrayó que las dificultades que sufre el mundo actual se deben a la mala gestión de los políticos occidentales. El canciller ruso mantuvo reuniones con sus homólogos de la India, de Argentina y Brasil, con quienes acordó continuar la cooperación bilateral. María Starostina nos tiene la información. La reunión de los ministros de Exteriores de los países del G20 se celebra en el momento de creciente tensión entre Rusia y Occidente en el contexto de la operación militar especial en Ucrania. El conflicto está no solo sobre la mesa de negociaciones entre los diplomáticos, sino que también marca la agenda de los participantes que optaron por boicotear algunos eventos. Según el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, si Occidente no quiere conversaciones, sino que la victoria de Kiev en el campo de batalla, entonces no hay de qué hablar. Si Occidente no quiere negociaciones, sino la victoria de Ucrania sobre Rusia en el campo de batalla, ya que se expresan ambas opiniones, entonces probablemente no hay nada de qué hablar con Occidente. Con estos enfoques no se permite que Ucrania avance hacia el proceso de paz, sino que la obliga a tomar las armas, usarlas para bombardear ciudades, matar a la población civil, algo que vemos a diario y que por supuesto no podemos tolerar. Uno de los objetivos clave del foro del G20 es encontrar la solución de la crisis alimentaria y energética global, cuyas consecuencias se hacen cada vez más notables en todos los países. Este tema estuvo en el centro de los debates este viernes. En opinión del ministro de Exteriores de Rusia, la crisis en estos ámbitos es resultado de la política aventurera, mal pensada y errónea de Occidente. Respecto a la seguridad alimentaria y energética, las crisis en estos ámbitos han sido el resultado de una política aventurera, mal pensada y errónea de Occidente, incluyendo lo que se refiere a la implementación forzada de la llamada transición verde y a su injerencia artificial en los mecanismos de regulación de la demanda y el consumo. Según la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova, ni los alimentos, ni la energía, ni la migración resultan hoy relevantes para Occidente. Afirma que los medios tienen una orden: realizar el boicot a toda costa, incluso si ya provoca la risa de todos los presentes. La ajetreada agenda de Sergei Lavrov demuestra que este intento del boicot ha fracasado. Este viernes se reunió con sus homólogos de India, Indonesia, Argentina y Brasil. En el encuentro con su par argentino, los diplomáticos confirmaron su fin de profundizar la cooperación en todos los ámbitos. Desde la Cancillería de Brasil aseguraron a su vez que no seguirán la iniciativa del Grupo de los 7 de poner un precio límite a las exportaciones de petróleo ruso. Y a propósito, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, también se pronunció sobre el tema. Este viernes él criticó las sanciones de Occidente contra Rusia. Dijo que Washington y Bruselas se equivocaron y pagan caro por estas restricciones. Las barreras económicas de Estados Unidos y Europa contra Rusia no salieron bien. Mi postura fue la del equilibrio, negociar sobre los fertilizantes, la seguridad alimentaria para el mundo y la soberanía de nuestra Amazonia. Es un país que está junto con nosotros en esa cuestión de la soberanía y que algunos no valoran. Otro tema importante de los debates del G20 es la creación de un nuevo orden mundial. La idea del mundo multipolar es apoyada por una gran cantidad de países en vía de desarrollo. Necesitan crear unos nuevos lazos económicos con los países que quieren, sin que nadie les dicte las reglas. La apertura de unos nuevos corredores marítimos entre Rusia, China e India, de la que hablan este viernes los medios, es un ejemplo de este tipo de cooperación. El analista político y de mercados Félix Morales explica que las naciones latinoamericanas ampliarán su cooperación tanto con Rusia como con China. Esto para garantizar los suministros y eliminar la dependencia al dólar. El mercado latinoamericano va a buscar
otro tipo de actores como Rusia, China, India, etcétera, etcétera, la estabilidad al suministro, la estabilidad en los acuerdos comerciales y un precio más estable. También normalmente alejarse de este tipo de mercados puede llevar en el futuro quizá a no tener que utilizar el dólar como método de transacción, sobre todo en materias primas. Y normalmente lo que se busca es pues un suministro continuo, un precio estable, y puede pues crearse un sistema o una unión comercial con tintes más a largo plazo. Actualmente esos acercamientos responden más a una necesidad puntual después de este conflicto, ¿de acuerdo? Pero si eso se convierte en rutina y se firman contratos a largo plazo, pues se puede constituir en bloques diferentes de comercio. Y los extranjeros que ignoraron las advertencias de Moscú de abstenerse a las aventuras de llegar hasta el campo de batalla en Ucrania, ahora rinden cuentas por su odio a los seres humanos. Palabras textuales del viceministro del Exterior de Rusia, Sergei Ryabkov, las pronunció al comentar la investigación sobre los mercenarios occidentales que lucharon para los nacionalistas y que fueron capturados por las Fuerzas Armadas de Rusia. El funcionario informó que desde Washington apuntan a que Moscú debe considerar a los mercenarios retenidos en Ucrania como combatientes, según los convenios de Ginebra. De este modo, los estadounidenses en el frente de batalla podrían recibir el estatus de prisioneros de guerra, lo que supondría obligaciones impuestas por el derecho internacional sobre el trato a los militares capturados. Sin embargo, el vicecanciller recalcó que el diálogo sobre el tema fue suspendido. Además, señaló que la participación de los mercenarios extranjeros en el conflicto entre Moscú y Kiev es uno de los problemas más graves en las relaciones entre Rusia y Occidente. Y al menos 500 militares ucranianos capturados forman parte del Batallón Nacionalista de Azov y de otras agrupaciones que se encuentran bajo investigación penal en la República Popular de Donetsk enfrentan acusaciones por crímenes contra civiles. Más allá de las indagatorias, los soldados sufren un estado moral al haber reconocido la indiferencia y la traición de su jefatura. Martín Álvarez tiene este reportaje al respecto. And we all know that Ukrainians are ready to die for the European perspective. Las autoridades comunitarias se refieren al llamado sueño europeo. Sin embargo, esta idea parece muy alejada de la realidad que viven los soldados en el frente de batalla. Traición, engaño, abandono. Son algunas de las palabras que repiten una y otra vez los uniformados ucranianos que deponen las armas. Нас бросили наши товарищи, наши офицеры. Бросали, не забирали. Почему решил сдаться? Жить захотел. Нас считают за мясо. Такого бардака, как в украинской армии, это ужас. От самого военкомата. Еще там, дома. И по сегодняшний день. Все как-то построено на лжи. Un soldado del regimiento presidencial, quien solía escoltar a Zelensky, relata cómo su grupo fue entregado por una de las brigadas antes de ser capturado en Lysychansk. Они нас привезли раз, показали куда идти два, и все места, куда они показывали идти, там просто... Они были пристреляны, это точно, 100%. Я думаю, они нами просто прикрылись, а сами специально. Los soldados no solo relatan que son utilizados como carne de cañón, también revelan que fueron enviados sin preparación previa. Тренировка, которая у нас была, был единственный выезд на полигон. Отстреляли 11 патронов. После этого попали непосредственно на передовую. На передовую самую... с тем оружием, которым туда невозможно приехать. Командир наш, я его даже не увидел после приезда туда. Спрятался где-то в бункере, забился под какой-то куст. Occidente envía a Kiev decenas de miles de millones de dólares, pero la ayuda no se materializa entre las tropas. Los uniformados ucranianos se declaran haberse vistos obligados a gastar dinero de sus bolsillos para equiparse. Там патронов нема, там вещи выдать нельзя. Нормально то, что я сейчас сижу это в форме, которую купил сам за свои деньги. Гражданскую технику забирали.
Uno de los comandantes que se entregó en Azovstal denuncia que los nacionalistas los trataban como personas de segunda clase mientras estaban atrincherados. Nos кормили скудно, но они не были там хозяинами, поэтому нам по какому-то остаточному принципу. Pero eso no es todo. El descontento dentro de las filas ucranianas contra las autoridades va en aumento. Subrayan que no cumplen sus promesas. Зарплату не получили. Надбавку президентську не получили. Жінка вже не знає, за які памперси покупати і питання. Traicionados y abandonados. Cada vez hay más desertores. No quieren morir por los ideales europeos. Pasar años en la cárcel asoma como una mejor alternativa que regresar a su país y no saber qué les deparará el destino. Martín Álvarez, RT. Y medios informan que 2 militares alemanes robaron municiones para hacer explotar el puente que conecta la península de Crimea con otra parte de Rusia. Reportan que los hombres planeaban un inminente viaje a Ucrania, pero fueron arrestados. En sus viviendas encontraron armas y explosivos. Según los medios, la policía alemana investiga a un total de 12 personas, todas relacionadas con robos de armamento de las Fuerzas Armadas del país. Cabe destacar que el puente de Crimea es de 20 kilómetros de extensión. Es de gran relevancia tanto para el ejército ruso como para la población de la península. Y las tropas de Moscú destruyeron en Ucrania misiles antibuques suministrados por Reino Unido, según informa el Ministerio de la Defensa de Rusia. Y mientras Kiev no deja de solicitar armas a los países occidentales, sus propias autoridades reconocen que parte de las provisiones terminan en el mercado negro, un hecho denunciado por el Kremlin en varias ocasiones. Pero si le parece, vamos a ampliar más sobre este preocupante tema con mi compañera María Isabel Ceballos, que se encuentra del otro lado del estudio, porque obviamente hay que saber dónde podrían terminar esas armas. ¿Cómo está, Xavi? Qué gusto. Hola, ¿cómo estás, Betsa? Crónica de un tráfico ilícito ha anunciado, y vamos a comentar cómo incluso las propias autoridades de Ucrania han tenido que salir al paso y reconocer que está ocurriendo la venta de las armas, que son ingentes cantidades entregadas por Occidente a Kiev para supuestamente apoyarles contra o defenderse contra Rusia. Ellos han dicho, y hablamos del director de la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania, Vadim Melnik, que se ha constatado la venta de artículos de uso militar en estas genéricas expresiones. Pero un equipo de RT indagó profundamente, se fue a la Deep Web y mira los hallazgos que aparecieron. Se habla aquí incluso de una posible negociación. Se puede comprar incluso los Phoenix Ghost, incluso los Javelin son posibles de comprar, además de las minas que ya ni siquiera existen, que son entregadas a través de terceros en otros países. Y aquí justamente se revela los costos a los cuales se está negociando. Phoenix Ghost, $4,000. En Polonia se entregaría más $1,000 más. Y bueno, aquí vemos otros costos de armas que se están desde ya negociando y que habían advertido no solamente desde Rusia, sino distintos políticos a nivel mundial, desde distintos sectores, que la falta de trazabilidad era un completo peligro. Acá vamos a identificar otras armas que también están en la Deep Web: lanzacohetes antitanque, lanzacohetes AT-4, por ejemplo. Bueno, tienes una cantidad de precios de oferta. Esto puede desencadenar, ya te puedes imaginar en cuántas cosas, que es lo que más está preocupando. Y hay un elemento muy novedoso. Mira tú cómo este tuit de este abogado francés que agradecía a Macron, a modo de sarcasmo, por supuesto, otro éxito de Macron: 2 cañones franceses terminan en manos de los rusos, decían. Y esto fue ya corroborado por distintos actores y además por fuentes militares francesas, en el sentido de que habrían sido revendidos. Pero la cosa es que este tipo de armamento cuestan $7 millones cada uno.
y han sido revendidos por $120,000. Donbass Insider, este medio de comunicación, cita un artículo en donde el columnista se pregunta cuán indignados deben estar los franceses por el uso que se da a sus impuestos. Así es. Ahora, no solamente están preocupados actores en general a nivel mundial, sino nada más y nada menos que el secretario general de la Interpol, Jürgen Stock, respecto a qué pasará si es que todas estas armas ya ni siquiera esperan el fin de la guerra, sino ahora mismo estén armando a distintos grupos irregulares. Cuando los cañones se callen, dice él, llegarán las armas ilegales. Los criminales se están fijando en ellas ahora mismo, y esto advierte evidentemente de las consecuencias de que, más allá de ser usadas por batallones como Azov, de grupos sin escrúpulos en el Donbass, pueden ser usadas en la propia Europa. Así es, y además este escenario ya se había advertido y ya se ha visto en otros conflictos en otros países. Por supuesto que sí. Vaya situación. Gracias, Xavi. Y el docente en Derecho Constitucional, Arturo Gallego, señala que las armas suministradas a Ucrania podrían ser usadas contra los mismos países occidentales que las otorgaron, por ejemplo, en conflictos en Oriente Medio. Sí sabemos, de hecho, quién va a utilizar estas armas, porque tenemos casos similares en la historia reciente. Por ejemplo, el caso del ataque en Yugoslavia, en Afganistán, Irak. La gran diferencia aquí es que las armas poderosas, los antitanques, están siendo vendidas en la Darknet, y estas no van a ser utilizadas por la simple mafia de los países occidentales, sino que van a viajar kilómetros y kilómetros a zonas de conflicto. Estoy pensando en Siria, estoy pensando en Afganistán, en otros lugares, donde van a ser utilizados quizá por grupos terroristas como ISIS y otros, para atacar a los mismos ejércitos de los países occidentales que se encuentran estacionados ahí. Así que, de todas maneras, rastremos las armas a donde las rastremos, serán utilizadas en contra de sus propios proveedores, que son principalmente los países de Europa Occidental y Estados Unidos, ya sea su población civil en forma de mafias, o a sus soldados que están estacionados en los distintos puntos de conflicto del Medio Oriente. Y fallece el ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, tras un atentado en plena luz del día. Los médicos lucharon por salvar su vida. Justo en ese instante, en la ciudad de Nara, el político fue asesinado mientras daba un discurso en el marco de una campaña por las elecciones parlamentarias. Con heridas de bala en el cuello y en el pecho, Abe fue hospitalizado en estado grave. El responsable del atentado fue detectado y detenido. Se trata de Tetsuya Yamagami, un hombre de 41 años, antiguo miembro del ejército de Japón. El agresor dijo no estar contento con la política del ex alto cargo. Desde Japón catalogaron el incidente como un acto barbárico imperdonable, y el primer ministro del país suspendió la campaña electoral. El país asiático recibió condolencias de varios líderes mundiales, entre ellos los de Rusia, México, Estados Unidos, Argentina. Además, Brasil y la India decretaron luto oficial. Vamos a recordar algunos puntos clave en la vida de la política de Abe. Y hemos conversado con el doctor en Economía por la Universidad de Hiroshima, Luis Agüero. Él opina que el asesinato de Shinzo Abe puede tener un efecto en las próximas elecciones y favorecer a su partido. Parecería ser todo obra de un lobo solitario, ¿no? De una persona que tomó la iniciativa propia por cuestiones digamos, de desacuerdos políticos del pasado con Abe, de desacuerdo con su figura. Yo no creo que haya acá una interferencia extranjera en un principio, ¿no? Habría que esperar a ver qué es lo que sucede finalmente con las investigaciones. Las repercusiones pueden ser locales, tendrán que ver con las elecciones.
el recambio que hay este año de los representantes. Esto puede tener algún impacto, la noticia es conmocionante, levanta quizás el perfil del partido político de Shinzo Abe, digamos. Esto es algo que ha pasado en muchos casos anteriormente alrededor del mundo, ¿no? Como noticias impactantes suelen tener un efecto generalmente en las elecciones que se avecinan. Segunda jornada de manifestaciones en Panamá. El paro nacional de 72 horas, iniciado el jueves por el gremio de docentes, se extendió a otras regiones del país y a otros sectores. Los ciudadanos denuncian el alto costo de la vida y exigen al gobierno tomar medidas. Llamamos al pueblo a la unidad para seguir en la lucha, construir poder popular, construir una democracia real, encaminándonos a una constituyente originaria con plenos poderes que barra con la podredumbre de los órganos del Estado. Esta problemática de todo el pueblo panameño que está pidiendo, por favor, ya que venga a darnos respuesta. No queremos estar aquí ahorita mismo, pero lamentablemente es la única manera de que nos escuchen. A la protesta se ha sumado el Sindicato de Trabajadores, los campesinos, transportistas y pueblos indígenas, entre otros. Las movilizaciones se registran en más de 45 puntos del territorio nacional, entre ellos Felipillo, Colón, Panamá y Centro. En su mayoría, los ciudadanos se manifiestan contra el alza de los precios a los combustibles y por una reducción del costo de la canasta básica familiar. El número de manifestantes crece tras el fracaso de la primera ronda de negociaciones, con una comisión del gobierno encabezada por la ministra de Educación, Maruja Gorday. Los docentes, por su parte, reclaman el cumplimiento del artículo que garantiza la eficacia y la eficiencia de la enseñanza.